Una de las cosas que tiene el ser humano es el trabajar, el progresar, el triunfar. Eso hace parte como del ADN de las personas. Pero la vida a veces también trae dificultades, fracasos, tropiezos, inclusive pérdidas. Pero cuando la persona está en esa bonanza, en esa bendición, en esa situación en la cual está triunfando, seguramente va a estar en la mira de muchas personas. Y es ahí cuando aparece una palabra llamada la envidia. Y la envidia es el tema que vamos a compartir hoy en la iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 13, lo siguiente: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia. Este es el tema que hoy queremos compartir con usted. Una palabra llamada la envidia. Yo diría que una situación que le acontece a millones de personas, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos, protestantes, no protestantes, en fin. Es una palabra que se ve en la familia, que se ve en la empresa, que se ve en el barrio, que se ve en los negocios, que se ve en todas partes, la envidia. Y Dios, en su inmensa sabiduría, lo dejó escrito y sellado. Y dice aquí el apóstol Pablo en este libro de Romanos que no andemos en envidia. ¿Qué es la envidia? Es lo que queremos entrar ahora a definir con la iglesia del Señor. Y creo que debemos definir la palabra envidia. Y buscaba en los diccionarios y encontraba una definición que me llamó la atención y dice que la envidia es un sentimiento de tristeza. Escúchalo bien, es un sentimiento. O sea, esto nos indica que la envidia vive en el alma, en el cuerpo de las personas, porque es donde se manifiestan los sentimientos. Ahí es un sentimiento de tristeza, pero también encontraba que era un sentimiento de rabia, en el cual la persona expresaba, se manifestaba, de pronto señalando, de pronto cuestionando, de pronto injuriando, calumniando a una persona, tal vez sin conocerla. Esa es la envidia, es un sentimiento que se va arraigando en la persona, y a medida que ese sentimiento se arraiga en la persona, quiero decirte que produce daño, produce ese desasosiego, esa intranquilidad que puede pensar o tener la persona. Pero la envidia, ¿por qué se da? Porque la persona desea lo que otro tiene. Esa es la situación. Esa es la envidia. La persona desea lo que otra persona tiene, pero a veces la persona nunca se pregunta cómo lo tuvo, cómo lo tiene, por qué lo tiene. Pero simplemente nos llenamos de envidia. ¿Y por qué se da la envidia? Porque hay una limitación en el ser humano, o sea, en nosotros, porque se genera de pronto una incapacidad de poder lograr lo que otras personas han logrado, inclusive en poco tiempo, o en pocos años, o en tiempos muy cortos. Y ahí nosotros nos llenamos de envidia. ¿Por qué se da? Porque ponemos la mirada en lo que las demás personas tienen. Vamos a ver cuáles son los 3 tipos de envidia que nos narra la palabra de Dios. Bueno, son 3 tipos de envidia que podemos registrar en la Biblia. Existe una envidia llamada la envidia física, otra envidia llamada la envidia almática y otra envidia que hemos llamado la envidia espiritual. Y quiero referirme en este primer punto a la envidia física. Y la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 12, dice lo siguiente: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta ser muy poderoso. Dice el 14: tuvo hato de ovejas, hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia.
¿Por qué los filisteos le tuvieron envidia a Isaac? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Isaac con su esposa Rebeca, había hambre en la tierra. Y Jehová le dio una orden, una instrucción a Isaac y le dijo, mire, ¿sabes qué? Vete para la tierra de los filisteos. Allá hay un rey llamado Abimelech. Ve allá y vas a ser prosperado. Es así que Isaac llega a la tierra de los filisteos con su esposa Rebeca, pero él dijo que era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, igual que pasó con Abraham y Sara. Oiga, las historias se repiten, ¿no? Las historias de los padres se repiten sobre los hijos. En este momento de la historia, Isaac negó que ella era su esposa, Rebeca. Pero Abimelech, dice la Biblia, que estaba desde una ventana, desde un terrado, como tal vez David, y observó y se dio cuenta, por las caricias que tenía, que ella no era su hermana, sino era su esposa. Abimelech le reclamó a Isaac, le dijo, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Hubiéramos de pronto caído en pecado, porque algún hombre ha podido pretender a tu esposa. Quiero decirte algo, Abimelech era un hombre, en ese momento de la historia, un hombre correcto, un hombre que sabía respetar, un hombre que no envidiaba a la mujer de Isaac. Dice la Biblia que Rebeca era muy hermosa, era de buen semblante, de buen parecer. Pero al final de este versículo que acabamos de leer, el versículo 14, termina diciendo que los filisteos le tuvieron envidia. ¿Pero por qué le tuvieron envidia? Porque él había prosperado. Físicamente había prosperado. O sea, tenía hatos, tenía bueyes y había llegado prácticamente sin nada. Y eso es lo que pasa en muchas personas hoy en día en la iglesia del Señor. Que cuando ven que una persona prospera, que cuando ven que una persona ya no tiene esa casita humilde, sino vive en otro barrio, tiene una mejor calidad de vida, que ya no anda en bus, que ya no anda en moto, sino anda en un vehículo de alta gama, que ya no usa teléfonos celulares flechas como se llaman, sino utiliza teléfonos de alta generación, de última generación, de última tecnología, que ya usted no lo ve usando ropa, digamos que se pueda conseguir a un precio cómodo, económico, sino que lo ve en almacenes de marca. Cuando esa persona comienza a cambiar su estilo de vida, a cambiar la forma física, como se viste, como en los lugares que visita, que transita, cuando usted ve que esa persona en el Facebook monta fotos en el extranjero, en restaurantes de lujo, o sea que cuando la vida le ha sonreído a esta persona, muchas, pero muchísimas personas de una vez colocan a esa persona en la mira, y esa mira se llama la envidia. La envidia. Y la envidia se da hasta en la propia casa, en la empresa, en los negocios, en cualquier ambiente. Cuando usted ve que su vecino, que ya era un vecino que tenía una casita ahí y de pronto usted ve y encuentra una casa, ¡wow! Tremenda casa. Dentro del corazón del ser humano aparece la palabra envidia. Dice la Biblia que los filisteos le tuvieron envidia a Isaac porque en un año, escúchelo bien, en un año fue prosperado, pero usted no sabe en un año lo que usted puede hacer. Usted en un año puede cambiar su estilo de vida. Usted en un año puede cambiar su forma de comer, su forma de actuar. Y puede ser transformado y puede ser prosperado, porque la Biblia aquí lo reza y lo dice. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta ser muy, pero muy poderoso. Y eso, cuando las personas en el ambiente físico cambian y ya dejan de ser esa personita que era insignificante y comienzan a tener poder, la demás gente se llena de envidia. Y eso hace daño. Mucho, pero mucho daño. Ese es el primer tipo de envidia que quiero trabajar en el día de hoy. Ahora vamos con el segundo tipo de envidia. La envidia almática. Y continuando con los tipos de envidia que narra la palabra de Dios, vemos ahora el tema llamado la envidia
almática. Y recuerda que en el alma viven las emociones, viven los pensamientos, viven los sueños, viven las ilusiones, viven las ideas. En el alma, ahí está concentrada toda esta situación. Y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 37, versículo número 11, lo siguiente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estamos hablando en la Biblia de José. En el libro de Génesis, en el 37, narra la historia de José, que era hijo de Jacob. José tuvo un sueño, 2 sueños realmente. Y en esos sueños, cuando él se lo contó a sus hermanos, cuando se lo contó a su papá, esos sueños generaron la palabra envidia. Y la envidia, ¿por qué está en el alma? Porque en el alma están los sueños, en el alma están las visiones, están los pensamientos, están las ganas de salir adelante. En el alma están las emociones. Eso que a usted lo hace que salga adelante, que dé un paso en firme, que trascienda. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia del Señor? Que cuando usted ve que una persona comienza a tener ideas novedosas, cuando esas ideas novedosas la persona las lleva, las expone en un comité, en una reunión, y la idea es aceptada, y se presenta una nueva reunión, y nuevamente esa persona vuelve y plantea ideas, cosas novedosas, cosas que transforman, que generan cambio. Cuando esa persona cada vez comienza a ser brillante, cuando comienza a sobresalir en ese grupo de trabajo, llámese en la academia, en el colegio, llámese en el sector donde vive, llámese en la empresa, llámese en la iglesia, en cualquier ámbito donde esa persona se desarrolle, esa persona comienza a mostrarse. Apenas que eso comienza a suceder, aparece la palabra llamada envidia. ¿Por qué? Porque hay personas que no aceptan, iglesia, hay personas que no aceptan que esa persona que tal vez entró en ese grupo, en esa congregación, en ese cargo, en esa institución, como una persona, digamos, sin ningún tipo de trascendencia, sin ningún tipo de bombo o platillo. Pero al pasar el tiempo, comenzamos a observar que esta persona comienza a desarrollar todas sus capacidades, comienza a generar, comienza a proyectar, comienza a decir cosas que las demás personas, oiga, esa idea a mí nunca se me había ocurrido. Cuando eso comienza a suceder, cuando esa visión, como decía aquí el libro de Génesis, cuando comenzó a mirar cosas hacia adelante, eso generó envidia. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay muchas personas que quieren emprender, son emprendedores, ven lo que los demás no ven. Usted tal vez puede observar allá al fondo una montaña y usted dice, no, ese es un peladero. O usted puede observar una playa y prácticamente lo que hay es monte. O hay un río y lo que hay al lado es maleza. Pero esas situaciones, quiero decirte algo, que esas personas que tienen esa habilidad de observar lo que los demás no pueden percibir, y ahí en esos lugares tal vez inhóspitos, o en esas situaciones, o en esos ambientes, o en esos proyectos, o en esas situaciones que quién diría, quién da un peso por eso, esas personas sí lo ven, y esas personas sí plantean cosas, plantean proyectos, emprenden. Y cuando esas personas emprenden y se hacen notorias en la sociedad, aparece la palabra envidia. La envidia aparece. Y tenemos que convivir, lamentablemente, con eso. En las relaciones interpersonales. Hay personas que tienen esa gracia. O sea, hay personas que en los lugares donde van, donde llegan, siempre caen bien. Siempre tienen como una sonrisa y les va bien en muchas cosas, pero cuando esas personas les va bien en muchas cosas, mientras tanto hay otras personas que la señalan porque le tienen como envidia. Porque la persona se fue de paseo, se fue de vacaciones, viajó al exterior, viajó ya no en bus, ahora viaja en avión o ya tiene su automóvil propio.
producto de su trabajo, de su esfuerzo. Eso genera envidia. Hemos visto hasta este momento dos tipos de envidia: la envidia física y la envidia almática. Continuamos ahora con la envidia espiritual. Y el tercer tipo de envidia es la envidia llamada la envidia espiritual. Dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 15, versículo número 6 en adelante. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le había entregado los principales sacerdotes. Escucha bien esto. Pilatos conocía que por envidia los principales sacerdotes habían entregado a Jesús. Habían entregado a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús hacía lo que los demás sacerdotes no podían hacer. Jesús, el ministerio de Jesús, hacía milagros, hacía prodigios, hacía sanaciones, hacía liberaciones, hacía cosas que nadie podía hacer. Y esas acciones que Jesucristo hacía en su momento generaron envidia, una envidia de índole espiritual. Quiero decirte algo. Hoy en día, en estas temporadas, en estas épocas, todavía se presenta la envidia espiritual. Y usted dirá, ¿pero por qué se presenta la envidia espiritual? Claro, porque hay iglesias, hay congregaciones religiosas en las cuales se desarrollan ambientes espirituales diferentes a otras iglesias. O sea, existen milagros, existe buena palabra, existe liberación, existe sanidad, existe transformación, hay cambio en las personas. Mientras tanto, hay iglesias que están prácticamente muertas. Es una palabra que no transforma, una palabra que no trasciende, una palabra que no genera un cambio en las personas. Existe una monotonía, existe tal vez un conocimiento, y esto me lleva a recordar un poco en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, si no estoy mal, capítulo 3, versículo 1, cuando estaba Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Quiero decirte que era un principal, era un sacerdote que conocía perfectamente la Torá, conocía la palabra de Dios, pero no había una transformación. O sea, no había algo que generara un cambio. Jesús en su ministerio sí lo hacía. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas congregaciones religiosas que generan cambio. Hay muchas congregaciones religiosas que cuando usted va a esa iglesia, usted siente el poder de Dios. Usted apenas que entra, que pisa ese lugar, apenas que usted comienza a caminar por esa iglesia, usted siente algo diferente. Usted dice, aquí se respira un ambiente como de tranquilidad, un ambiente como de paz, un ambiente de alegría. Hay algo que tiene esa iglesia. Eso se llama la presencia de Dios. Hay iglesias que en corto tiempo crecen en número de miembros de una manera escalonada, sin precedente. Comienza un grupo pequeño de 50, 20, 30 personas y al cabo del año podemos encontrar 500, 2,000, 5,000 personas. ¿Y eso qué pasa? Eso genera envidia espiritual. Envidia. Porque ven que la persona está creciendo. Que está creciendo, si tiene un canal en internet, en Facebook, en YouTube, en cualquier medio de tecnología,
y tiene miles de seguidores, millones de visitas, eso genera envidia. Y dirán, ¿qué? ¿Está pagando para que lo publiciten? No. Yo creo que la gracia de Dios no se paga. La gracia de Dios es un regalo que Dios nos ha dado. A cada uno le dio un don. Y eso pasa. Hay iglesias que tienen dones espirituales desarrollados. Hay miembros de las iglesias que tienen dones. Pero hay miembros de las iglesias que no tienen dones. No todo el mundo habla en lenguas. No todo el mundo las interpreta. No todo el mundo tiene palabra de ciencia, de sabiduría. No tienen el don de fe, el don del discernimiento. Pero esas situaciones, cuando las personas no las tienen y otros sí, eso que genera envidia espiritual. Y comienzan a señalar y a cuestionar. Y cuando traen una profecía o dicen una profecía y la profecía se cumple, entonces tildan muchas veces a la persona que es de otra secta, que tal vez sabía lo que estaba pasando y le dijeron, o que tal vez va y busca por el Facebook, por el internet, la vida de las personas y viene aquí y le cuenta. Eso se llama envidia espiritual y eso lo estamos viendo hoy en día en la iglesia de Cristo. ¿Y eso por qué está pasando? Porque tal vez yo creo que hemos perdido, escúchalo bien, hemos perdido la conexión con Dios. No hay oración, no hay ayuno, no hay estudio de la palabra, no hay una intimidad donde Jesús de Nazaret a esa persona, a ese miembro de la iglesia, le revele. Y cuando la persona está vacía, cuando la persona está seca, entonces la persona se llena ¿de qué? De envidia espiritual. Esto nos tiene que llevar a reflexionar, iglesia. ¿Por qué hay otras personas que Dios les habla? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué estoy haciendo yo que Dios no me muestra? ¿Será que no estoy orando como debe ser? ¿Será que no estoy teniendo una vida en santidad? ¿Será que de pronto estoy jugando a ser cristiano de nombre, pero no un cristiano de devoción, un cristiano realmente nacido de nuevo? ¿O soy cristiano porque solamente asisto a una iglesia cristiana? ¿O porque veo tal vez a través de los canales de internet predicaciones, escucho alabanza, adoraciones, y por eso entonces me llamo cristiano? Yo creo que esta palabra que estamos hoy recibiendo, que se llama la envidia, nos tiene que poner a pensar y a cuestionarnos si nosotros tenemos envidia física, si deseamos, escúchalo bien, lo que otros tienen, si deseamos la mujer, el novio, la novia, la casa, inclusive hasta la mascota de otra persona. Si deseamos lo que ellos tienen, pero nunca sabemos con qué esfuerzo esas personas consiguieron lo que tienen hoy en día. La envidia física, la envidia almática, esa persona, ¿por qué tiene esas ideas tan wow? Porque se sacrificó estudiando. Porque mientras que de pronto la persona veía, no sé, un programa X, esa persona en su tiempo se dedicaba a prepararse. Y por eso hoy en día cambió su chip, cambió su mentalidad y ha progresado. Y eso genera envidia. Y esa persona, ¿por qué que llegó nueva a la iglesia? ¿Por qué ha avanzado? Porque tiene intimidad con Dios. Porque se dedicó a buscar la presencia de Dios y a cumplir los mandamientos, los principios, la doctrina de Cristo. Eso ha hecho que su vida sea transformada, sea cambiada. Pero esas cuestiones generan envidia. Creo que debemos comenzar a reflexionar en este día sobre esta palabra. Y quiero cerrar este mensaje orando. ¿Orando para qué? Para romper toda cadena de amargura, toda cadena de envidia, toda cadena de hipocresía que puede aún vivir en el pueblo de Dios. Padre, hoy presento a tu iglesia.
Hoy presento a cada miembro, Padre Santo, de tu congregación, a cada pastor, a cada pastora, a cada líder, a cada persona, Padre Santo, que se conecta en estas transmisiones, en estas enseñanzas. Hoy lo bendigo, la bendigo al niño, al huérfano, a la viuda, al empresario, al estudiante, al sacerdote, al pastor, a todos los bendigo. Y le pido al Señor Jesús que derrame de su gloria y de su inmenso poder sobre los corazones de esas personas para que sean transformados y que la palabra envidia no viva más en el ser. Hoy bendecimos, Padre Santo, a la Iglesia de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que te habló tu pastor y amigo Armando León. Nunca tengas envidia de nada. Tú eres un hijo de Dios. Pídele a Dios y Dios te lo dará. Dios te guarde. Dios te bendiga.